Bienvenidos queridos estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy entraremos a un nuevo tema. El tema que tocaremos se llama factorización. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es la factorización. Tenemos la factorización o descomposición factorial es el proceso de presentar una expresión algebraica o un número en forma de multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que las expresiones algebraicas que pueden tener signos más o menos, es decir, operación de suma y resta, las vamos a transformar esas sumas y restas en multiplicación. Recordemos que los factores son los elementos de la multiplicación y el resultado se conoce como producto. Por eso se llama factorización porque las expresiones algebraicas se escriben en forma de factores. Factorización en números primos. Ustedes en primaria ya han visto la factorización de números primos. Este proceso consiste en que todo número entero se puede descomponer en sus factores primos. Un número primo es aquel que es divisible únicamente entre 1 y él mismo. Por ejemplo, el 2 solo se puede dividir entre 1 y 2. Ese es un número primo. También otro número primo es el 3, el 5, el 7, el 13, etc. ¿Por qué? Porque esos números solamente se pueden dividir entre 1 y entre el mismo número. Como aquí vemos otro ejemplo, esta es una descomposición factorial de números enteros. El 525 es igual a la multiplicación de 5 al cuadrado por 3 y por 7. Si multiplicamos 5 al cuadrado es 25 por 3 y por 7, me va a dar los 525. Es decir, este número está escrito en forma de multiplicación. A ese proceso se llama factorización en números primos. Factorización de expresiones algebraicas, eso es lo que nos interesa ahora, ¿no? El objetivo de factorizar es llevar un polinomio complicado y expresarlo como el producto de sus factores polinomiales simples. Se llaman factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión. Nosotros estudiaremos la factorización de expresiones algebraicas. Para factorizar polinomios hay varios métodos. ¿Cuáles son estos métodos? El primer método que vamos a ver es el factor común. Es el monomio que está contenido en todos los términos del polinomio, está formado por el MCD. ¿Qué es el MCD? Es el máximo común divisor de los coeficientes, que son los números, y por las variables letras comunes con su menor exponente. Los números y las letras forman al factor común. Veremos ahora a continuación ejemplos para ver cómo se factoriza mediante el factor común. Tenemos el ejemplo número 1 y la orden dice factorizar las siguientes expresiones algebraicas mediante un factor común. Esta es una expresión algebraica que sería un binomio porque tiene dos términos. Vamos a factorizar, es decir, esta resta vamos a convertir en multiplicación. ¿De qué manera? Lo primero que vamos a hacer es descomponer en sus factores primos el número 10 y el número 15. Empecemos con el 10. Tenemos el 10, vamos a descomponer en sus factores primos. Y de 10 lo que vamos a sacar es la mitad. ¿Cuánto es la mitad? Para eso vamos a anotar 2. La mitad de 10 sabemos que es 5 porque 5 por 2 me da 10. ¿Qué vamos a sacar de 5? Vamos a sacar la quinta, que es su factor primo. Quinta de 5 es 1 porque 1 por 5 me da 5. Siempre verifiquen su descomposición en factores primos. Luego vamos a descomponer el número 15. Igual vamos a poner su raya para la descomposición. Y de 15 no podemos sacar mitades porque es número impar, pero
podemos sacar terceras. Entonces, tercera de 15 es 5, y de 5, igual que en este número, vamos a sacar también la quinta. Quinta de 5 es 1. Y hacemos la prueba. 1 por 5 me da 5, 5 por 3 me da 15. 1 por 5 me da 5, 5 por 2 me da 10, ¿verdad? De esa manera hemos descompuesto tanto el número 10 como el número 15 en sus factores primos. Ahora, ¿cómo saber cuál es el factor común? Común significa que tienen algo similar o algo igual. Entonces, nos vamos a ubicar en los factores primos. ¿Qué número tiene igual los factores primos del 10 y del 15? Como vemos, ambos números tienen el número 5 como factor común porque ambos tienen un 5 en su descomposición de factores primos. Entonces, este marcamos como factor común y este también. Los factores comunes son aquellos números que se repiten. Aquí hay 5 y aquí hay 5. 2 y 3 no son factor común porque estos números no se repiten en ambas descomposiciones factoriales. El 2 solamente en el 10 y el 3 solamente en el 15. En cambio el 5 hay para el 10 y también el 5 hay para el 15. Por tanto ese número es el factor común. A continuación vamos a anotar el factor común de los números. El número entonces sería el número 5. Pero también vamos a anotar de las letras. ¿Cómo anoto el factor común de las letras? El factor común de las letras será aquellas letras que tienen ambos términos. Es decir, aquí tenemos A al cubo y aquí tenemos A cuadrado y B. B no sería factor común porque en este término no existe la letra B. El factor común sería A, pero ¿cuál de las A's? ¿A cubo o A cuadrado? Se escoge la letra con el menor exponente, en este caso A cuadrado. ¿Por qué A? Porque ambos números o ambos términos tienen la letra A. Aquí tenemos A cubo y A cuadrado. ¿Cuál de los dos? El de menor exponente, en este caso sería A elevado al cuadrado. Ese entonces sería nuestro factor común. Ese sería nuestro factor común. Ahora vamos a anotar todo lo que no es común, todo lo que sobra. Para eso vamos a abrir un paréntesis. Anotamos el paréntesis y anotamos lo siguiente. Dividimos 10 dividido entre 5 y 10 dividido entre 5 es a 2 y anoto el 2 como número. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo el número de este término por el factor común. 10 dividido entre 5 me da a 2. Y las letras también se dividen. A cubo dividido entre A2 me daría A. ¿Por qué? Porque cuando divido las mismas letras, se copia la letra, en este caso A, y se resta los exponentes. 3 menos 2, 1, entonces sería A elevado a la 1. El 1 vamos a poner ahora para explicar por qué se tendría que sobreentender. Luego copiamos el signo menos, y dividimos 15 dividido entre 5 a 3. A cuadrado y A cuadrado, como se dividen, se simplificarían. Entonces, A cuadrado ya no se anota porque son iguales. A cuadrado y A cuadrado al dividir se simplifican, entonces la desaparece. La B no hay con quién dividir porque no tiene factor común. Como no hay con quién dividir, se copia directamente en el paréntesis. De esa manera tenemos ya nuestro ejercicio concluido. Nuestro factor común será 5a cuadrado y lo que sobra es 2a a la 1, 3 a la b
que este 1 hemos dicho que se sobreentiende y no se anota. De esa manera concluimos el primer ejemplo.